Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a presentar un teclado inalámbrico, compacto y que además viene con un mouse. Viendo las características que indica en la caja, a primera vista este teclado es recargable e inalámbrico, como indica aquí. Además tiene una conexión Bluetooth. Damos la vuelta a la caja y aquí como se ve indica que es compatible con Android, Windows y macOS. El teclado y el mouse son recargables. Es compatible con versiones de Bluetooth 3.0 y 5.0, tiene un dongle receptor USB, tiene la función Plug y Play, lo que significa que no necesita instalar controladores, y tiene una recepción de hasta 10 metros. Ahora haremos un desempaquetado. Rápido, como verán, al abrir la caja lo primero que está ahí es el manual, luego vemos el teclado, el mouse y un cable USB a micro USB. Eso es todo lo que tiene la caja. Ahora vamos a ver las dos formas que tiene de conectar este teclado. Una es por conexión Bluetooth y la otra es por su receptor USB o lo que es el dongle. Vamos a empezar por lo que es la función Bluetooth. Para emparejar el teclado, obviamente lo primero que hay que hacer es encenderlo. Luego seleccionamos la tecla Fn y la tecla 1. Presionas esas dos teclas hasta que veas en la parte superior derecha parpadear un LED azul. También puedes presionar la tecla 2, que es el Bluetooth 5.0. Luego buscas en el dispositivo al que lo vas a enlazar. El teclado estará con el nombre BT 3.0 Keyboard o BT 5.0 Keyboard. Esperamos unos segundos hasta que aparezca y luego seleccionamos vincular y listo. Ahora lo probaremos en un documento Word abriendo en el dispositivo, ¿no? En el caso del mouse hay que seleccionar Bluetooth y también buscarlo en el dispositivo. Cada uno es una conexión independiente. Ahora, en el caso del receptor USB es más fácil. Solo tienes que conectarlo a un puerto USB. En este caso lo voy a conectar al teléfono con un adaptador OTG. Presionas la tecla Fn más 3. Listo, y luego abrimos un documento. En caso del mouse seleccionas el switch donde te indica 2.4. Ahí va a trabajar con el receptor USB y listo. Algunas recomendaciones sobre este teclado. Para su carga es suficiente con conectarlo a un puerto USB de la computadora. Y si vas a utilizar algún cargador es recomendable que no pase de los 1 amperio y 5 voltios, ya que este teclado no soporta carga rápida. Este teclado es para las personas que les gusta algo compacto. Tiene unas medidas de largo de 28.5 centímetros y un ancho de 12 centímetros. No ocupa mucho espacio en su escritorio. Es económico y se puede encontrar por unos 170 bolivianos. Al levantar el teclado, este es ligero, no tan grueso, está hecho en plástico, aunque aparenta ser metálico. Utiliza un sistema de tijera en cuanto a las teclas. Es un sistema que se utiliza en muchos teclados y es bastante conocido. Es ideal para PC o tabletas. En contra, el teclado no es retroiluminado y el puerto de carga es micro USB. En cuanto al mouse, tiene unas medidas de un largo de 11 centímetros y un ancho de 5.6 centímetros. También es recargable y es bastante cómodo, y sus clips hace poco ruido. Bueno, finalizando, espero que toda esta información les haya servido. Un saludo desde La Paz, Bolivia, a todos los que ven el canal. Hasta luego.